Hermanos amados, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy lunes, como siempre, iniciamos el capítulo 20, ya solamente falta un capítulo para terminar el libro de Jueces. Así van pasando los tiempos, hermanos, y el Señor nos siga permitiendo instruirnos a cada uno, porque ya su retorno está cerca y tenemos que estar apercibidos de todo lo que Él tiene para enseñarnos en su preciosa palabra, hermanos. No hay mejor tiempo invertido que estudiar su palabra. Hoy nos toca la guerra contra Benjamín. Ese es el título del capítulo 20. La semana pasada hemos estudiado el capítulo 19, que trató sobre un levita y su concubina que sufrieron un ataque abominable de parte de los hombres de Benjamín. Y en este capítulo 20, los hombres de Israel se juntaron a una, indignados, lógicamente, contra sus hermanos, los de Benjamín. ¿Hasta dónde podía haber llegado la situación de los hijos de Benjamín, ¿no? En su territorio, que era Gabá, ¿no? Como se puede ver en el capítulo 19, se cometió este hecho vergonzoso de la concubina. Y por eso es que los de Israel se juntaron para obligarlos a entregar a los hombres malvados, despiadados, perversos, culpables, pero hallaron una total resistencia en Benjamín, en todos los hombres de Benjamín, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para iniciar este capítulo 20. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia, tu llenura, la unción de tu Espíritu Santo que necesitamos en cada estudio que hacemos, Señor, para entender tu palabra, para entender qué nos quieres enseñar aún en este tiempo que pareciera que no es para nosotros la palabra, pero es para nosotros, Señor. Tu palabra nos enseña a través de historia, a través de hechos geográficos, a través de situaciones y a través de todas las descripciones de la naturaleza y de todo lo que tienes en tu preciosa palabra. Todo sirve para instruirnos, Señor, a fin de que estemos con pleno conocimiento de ti, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre vamos a desarrollar este capítulo 20. Recordemos, hermanos, que cada tribu de Israel había recibido, en el capítulo 19, ¿no? Había recibido una parte del cuerpo de la concubina como prueba del execrable hecho. Realmente fue nunca visto esto. El capítulo 19 termina con estas palabras. Y todo, el versículo 30, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto, o sea, desde su liberación de Egipto hasta hoy. Y estas palabras son muy importantes. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Así es. Los capítulos ahora 19 y 20. ¿Hasta dónde, hermanos, llegó la apostasía, la desobediencia del pueblo de Dios? Para haber llegado a cometer este hecho. Como terminó nuestra maestra Milagros la semana pasada, el capítulo 19 con este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27, que los vamos a volver a leer. Pablo decía de su vida, de su servicio, de su actitud frente a las cosas de Dios, ¿no? Él decía, así que yo de esta manera corro, o sea, de esta manera
me comporto, de esta manera actúo, de esta manera obro, de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no por correr, no por servir, no por ir con conocimiento, con objetivo, ¿no? No como a la aventura. De esta manera peleo, dice, no como quien golpea el aire, o sea, no dando golpes en el aire, o sea, sin sentido, no, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, obligo a mi ser, porque, ay, no tengo ganas, ay, me siento mal, ay, que soy joven, ay, que soy viejo. No. De esta manera golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, el cuerpo sirve para que nos obedezca en lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que cocines, cocinas. Dios quiere que evangelices, evangelizas. Dios quiere que eduques a tus hijos de cierta forma, lo haces, ¿no? O sea, lo pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, un personaje, un anunciador, uno que advierte, uno que anuncia, un principal, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la tribu de Benjamín estaba muy ligada a la tribu de Judá. En un momento vamos a ver alguna leve descripción de Benjamín, pero estaba muy ligado. Miren en lo que terminan los de la tribu de Benjamín. Y los de Israel tampoco se quedan atrás, porque toda la nación, todas las tribus habían caído en apostasías, en un decaimiento completo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vamos a continuar viendo hasta el final del libro de los jueces las consecuencias de la falta de sujeción y obediencia a los mandamientos y a los estatutos contenidos en la ley de Moisés y que tan vívidamente habían enseñado el mismo Moisés y Josué, su seguidor. Ya Israel para esta época estaba en una etapa de apostasía religiosa, una anarquía, un caos, un desgobierno político, social, moral. Y retomemos nuevamente estos tres últimos palabras del capítulo 19, del versículo 30. Dice, considerad esto que ha sucedido, todo el hecho execrable con la concubina y por qué la violaron, por qué la ultrajaron. El móvil, el asunto principal era el levita, ¿no? Esos hombres de Benjamín al que buscaban era levita. Tomad consejo. Lo que no está permitido por Dios, pues no está permitido por Dios. Y hablad, o sea, anunciarlo. Anunciar lo que es de Dios. Vamos a seguir viendo estas cosas. Hoy, hermanos, como hijos obedientes de nuestro Señor, no debemos ser ajenos ni indiferentes frente a todos los hechos impíos que hacen los hombres impíos. A lo malo tenemos que llamarle malo y hacerlo notar, por eso dice hablad, y hacerlo notar a los hombres no convertidos y a los que están dudando y a los que se están descarriando. Hay que traerlos nuevamente, atraerlos con la verdad. Por eso dice hablad. Hay que tomar consejo, hay que meditar, tomar consejo y hablar. Seamos, hermanos, luminares, porque este tiempo está terrible. Y defendámonos y pongámonos a la brecha defendiendo los valores cristianos y salgamos por la verdad. Seamos luminares que resplandecen en medio, como dice la palabra, en medio de una generación maligna y perversa. Ahora sí, vamos a leer los versículos del 1 al 14. Entonces Israel salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa.
Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada, o sea, todos eran guerreros valientes. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Fue cierto. Y levantándose contra mí los de Gabaa, es cierto. Rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Es cierto, pero lo que querían los hombres de Benjamín era conocer, era intimar, porque eran homosexuales y querían intimar con el levita. Eso lo hemos visto ya la semana pasada con la maestra Milagros. La corté, entonces, tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Fuerte, fuertísimo, hermanos. Entonces, versículo 8, todo el pueblo como un solo hombre, indignados, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, todos unidos contra Benjamín. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, una avanzada, digamos, ¿no? Diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. O sea, no quisieron. Entonces vemos acá, hermanos, 400,000 hombres que sacaban espada de Israel, guerreros valientes, instando y persuadiendo a los hombres de Benjamín de entregar a los culpables, a esos perversos. Los de Benjamín eligieron entrar en una guerra contra sus hermanos de las tribus de Israel, en lugar de entregar a los perversos. Así también, hermanos, apliquemos esta situación a cuantos creyentes, pueblo de Dios, como era Benjamín, que no solo están dispuestos a no admitir y no reconocer sus pecados, y menos confesarlos y alcanzar el perdón del Señor, sino que por el contrario, arguyen, alegan, se justifican, discuten, se oponen a todo tipo de disciplina, de consejo, antes que admitir su pecado. Y vamos a leer unos pasajes del Salmo 32 que son como un modo de contraste para no caer en esta decadencia como la que estaba Benjamín, ¿no? El Salmo 32 en el versículo 1 dice: bienaventurado, o sea, hubiera sido bienaventurado las gentes de Benjamín, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En otras palabras, ¿no?, aplicándolo a estas situaciones de algunos hijos de Dios, qué bueno es confesar
¿no? Sus transgresiones y cubiertos sus pecados. Y hoy en día nuestros pecados son borrados cuando nos acercamos a la cruz de Cristo y nos limpiamos y decimos, oh, la sangre derramada de Jesús en la cruz me limpia, me perdona de todo mal, se lleva. Quedan enterrados, no cubiertos, enterrados, desaparecidos nuestros pecados si nos acercamos. Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonado. Bienaventurado el hombre, sigue diciendo el Salmo, a quien tú, Jehová, no culpas de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y así es, hermanos, cuando nos acercamos al Señor, ya nadie más se vuelve a acordar de nuestros pecados, quedan enterrados en el olvido. Y en ese espíritu nuevo, ese espíritu santo que nos da el Señor, ya no puede reinar el engaño, ni la mentira, ni la injusticia, nada de esas cosas. Hay creyentes en completa apostasía, sus conciencias, sus corazones están cauterizados y esa es una situación peligrosa, hermanos, que el Espíritu de Dios los rodee, como sigue narrándose en el Salmo 32. Es tremendo estar en esa situación de estar endurecidos. Nada nos conmueve frente a todo lo que nos puedan decir sobre nuestra situación sin Cristo, en pleno pecado o en plena rebeldía, como estuvo el hijo pródigo y como estuvo Faraón. Pero más me refiero al hijo pródigo porque él era un creyente, uno del pueblo de Dios. En el Salmo 32 continuamos el versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El Señor se encarga de ponernos a todos aquellos que abandonamos, que caemos, que constantemente estamos tropezando con el mismo pecado. El Señor se encarga de ponernos en aprietos para hacernos retornar a Él, como el hijo pródigo. Porque de día y de noche, el versículo 4 dice, se agravó sobre mí tu mano. El Señor permite cosas fuertes. Se volvió mi verdor, o sea, toda mi fortaleza, toda mi energía, toda mi lozanía, todo mi ímpetu que tenía antes, se volvió mi verdor en sequedades de verano, o sea, hojas secas. No servimos, no adornamos, no somos belleza, no somos de utilidad en sequedades de verano. ¿Hasta qué punto nos puede llevar el Señor, nos puede permitir todo esto con tal de traer un arrepentimiento genuino de lo profundo de nuestro corazón, de nuestras entrañas, caer rendidos y decir, sí, Señor, sí, he hecho esto, me arrepiento. Como dijo el pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi pecado, así también este salmista en el 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren esas palabras, sin explicación. Así, hermanos, el Señor es victoria sobre el pecado y la obstinación, porque el pecado nos hace ser tercos, obstinados, nos hace que nos justifiquemos. El Señor es el gran libertador y gran restaurador de las vidas, de los pródigos, si nos acercamos a Él, si nos acercamos a Él. Si no, no hay forma. Vamos a seguir como el inconverso, muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 8 de este salmo dice, es un sello de la actuación del Señor sobre las vidas. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, porque eres mi hijo, porque eres mi hija, sobre ti fijaré mis ojos. No seas
como el mulo o como el caballo, sin entendimiento. No te vuelvas terco, reconoce tu mal proceder. Como dice la palabra, reconoce, dromedaria ligera, que tuerces tu camino. Te haré entender por dónde debes andar. No seas sin entendimiento, que como el mulo o como el caballo, que han de ser sujetados con cabestro. Qué fuerte, que esas cosas duelen, que nos pongan cabestro y con freno, porque si no, no te acercas a mí, dice el Señor. A veces nos tienen que poner esos cabestros y frenos tan dolorosos. Se ponen en la boca, ¿no? Y el cabestro ahí en la cabeza. Qué fuerte. Ahora vamos a continuar, hermanos, leyendo los versículos del 15 al 28. Y fueron contados ahora los de Benjamín, desde las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada también, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos, o sea, 26,700. Los de Gabaa eran 700. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Los de Gabaa eran zurdos, una característica. Todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres. Se está repitiendo los números, que sacaban espada todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. ¿Quiénes? Los de Israel. Y consultaron a Dios, diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron por sus pérdidas delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces vemos la realidad. Los 400,000 de Israel y los 26,700 de Benjamín. Israel, miren, consulta a Jehová. No así Benjamín. No hemos leído que Benjamín se encomiende. En cambio, Israel se encomienda, suplica. Estaban enfrentados los de Israel a pocos hombres de Benjamín. Sin embargo, tuvieron ese sentir, aún en su dureza, aún en su decadencia espiritual, todavía tuvieron eso de rendirse y de consultar, muy importante, a Jehová. Y hemos leído que estos de Gabaa eran zurdos. Los zurdos tienen una característica, esa psicomotriz fina la tienen muy buena, ¿no? Y ellos dicen que tiraban una piedra con la honda, con las ondas que tenían, y la tiraban a un cabello y no erraban, o sea, le daban en el blanco. Eran expertos, eran, como se dice, diestros, ¿no? Eran zurdos, pero tenían muy buena puntería. Es una característica de los de Benjamín, ¿no? Pero Jacob dijo de Benjamín, de la tribu, futura tribu de su hijo Benjamín, en Génesis 49,
Dice, Benjamín es lobo arrebatador. ¿Ah? El Señor le dio esa visión como padre a Jacob del porvenir de sus hijos. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Israel sufrió pérdidas en estos dos primeros ataques con estos expertos de Gabaa, ¿no? 22.000 en el primer ataque, 18.000 en el segundo ataque. Los versículos siguientes, que son del 29 al 34, continúa la narración del enfrentamiento entre ambos pueblos, ¿no? Israel y sus hermanos los de Benjamín. Ahora vamos a leer los versículos del 35 al 48. Y derrotó, porque el Señor había dicho en el versículo 28, dice, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, ¿no? El arca estaba allí, habían llevado el arca a ese lugar y dijeron, ya estaban con 2 derrotas, estaban sufriendo, ¿no? Eran 400.000 hombres y ya habían tenido una baja de como de más de 30.000 hombres. Y dijeron, volveremos aún ya con temor, pero consultando siempre, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Entonces ahora en los versículos del 35 al 48 dice, y derrotó Jehová, no dice, y derrotaron los hijos de Israel a Benjamín, no dice, la narración dice, y derrotó Jehová a Benjamín, como lo había dicho en el versículo 28, delante de Israel, a los propios ojos de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada, o sea, casi a todo el ejército de Benjamín, porque eran 26.700, y mataron a 25.100, todos los cuales sacaban espada y eran muy valientes y muy precisos, pero todavía quedaba un remanente. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. Vamos a leer hasta el 48. Y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Grandes trozos causaron los hijos de Israel en la ciudad de Gabaa. Luego ahí estarían los perversos, los culpables y cuánta gente también. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, claro, como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. O sea, ellos dijeron, vamos a seguir matándolos. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad o sea, de su ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor al ver sus ciudades así, su territorio, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menuá hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5.000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2.000 hombres. Fueron todos los de Benjamín que murieron aquel día, 25.000 hombres que sacaban espada,
todos ellos hombres de guerra, o sea, la cuenta que habíamos dicho unos versículos anteriores. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600, ahora lo que quedaban, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses escondidos seguramente, y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Así terminó esta guerra entre los dos pueblos, Israel y sus hermanos los de Benjamín. Es derrotado. Derrotado fue por Jehová. A él se le atribuye la victoria. Dios es el vengador de los hechos abominables, de los hechos execrables, de toda injusticia de él. Él lo había anticipado en medio de la angustia y del temor que mostraba Israel frente a la agresividad de los de Benjamín. Eran pequeños, 26.700 contra 400.000 hombres de Israel, y sin embargo causaron grandes bajas en Israel. Pero no hay nada imposible para el Señor. David venció a Goliat. ¿Por qué? Porque se encomendó a Jehová. Y lo mismo hemos visto ahora en este capítulo 20. En medio de su oscuridad, en medio de su decadencia, con sus pocas fuerzas, reconociendo su pecado, Israel una vez más se humilla y pone nuevamente su esperanza en Jehová para un nuevo comienzo. Dios tuvo misericordia, enjuició a Benjamín. Ellos fueron acabados por su tremenda cobardía, por su rebeldía, al no entregar a los culpables. No los entregaron, perecerían en esa humareda que pasó en Gabaa. Benjamín, hermanos, el hijo menor de Jacob, recuerdan, ¿no? Tan ligado a Judá, en ausencia de su hermano José, favorecido con dobles porciones cuando apareció José, con ropas de gala diferentes a las de sus hermanos, un principal para José, para Judá. Así fue Benjamín, ¿no? Y podemos ver, hermanos, cómo la decadencia toma a los pueblos de Dios y los vuelve como los de Benjamín. ¿Cómo eran los hombres de Benjamín? Malos, perversos, abusadores. Dice que quisieron tener intimidad con ese levita. Por eso es que el hombre, el suegro, sacó a su hija y dijo, ahí está la concubina de levita, el hombre que le dio la posada, no era el suegro, el hombre que le dio la posada. Pero ¿cómo pueden pervertirse tanto un pueblo de Dios, ¿no? De ser un favorecido, de ser principales? Ahora soy un príncipe de su pueblo. Podemos llegar a esas bajezas por nuestros desvaríos. De verdad que este es un capítulo para atesorarlo y escudriñar la situación de Benjamín, hermanos. Cuando se entregan a la impiedad, cuando se inclinan, primeramente empezó con la idolatría de Micaía y su madre en su propia casa, haciéndose imágenes de fundición, ¿no? y extendiendo esa falsa adoración a otras ciudades, alquilándose levitas. Miren ustedes la decadencia del sacerdocio, qué lamentable, qué lamentable. Hasta terminar en una degradación moral tremenda, tan lamentable para toda la nación completa. Cuando no se corrige el pecado, no se disciplina a los culpables y se pasa por alto o se hace de la vista gorda, el juicio de Dios es inevitable. Vamos a concluir este capítulo 20, hermanos, con un pasaje de Gálatas, dos pasajes de Gálatas. En el capítulo 5, los versículos 19 al 21, que dice:
para aplicarlo a nuestras vidas, a esta situación de Benjamín, esa tremenda caída de Benjamín. Y manifiestas son las obras de la carne, que son en lo que cayó Benjamín: adulterio, fornicación, inmundicia, porque cayeron en inmundicia haciendo actos que no eran convenientes, como dice la palabra en Romanos, lascivias, idolatría, hechicerías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el Espíritu de Dios: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué fuertes son estos versículos, hermanos. No nos cansemos de leerlos y de meditarlos. Y en Gálatas 6, versículo 7 en adelante dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo tu verdor se va a convertir en un sequedal si no te rindes al Señor y no tienes un nuevo comienzo en el Señor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, de sembrar para el Espíritu, porque a su tiempo segaremos. Los que siembran con lágrimas, los que andan cumpliendo la obra del Señor, tan dolorosa que es algunas veces, y que son guiados por el Espíritu y no por la carne, que diría: ya no me ocupo más de esto, que se pierda. No, a su tiempo vamos a segar si no desmayamos. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos alienta. Así que, según tengamos oportunidad, porque el Señor nos ha llamado a ser heraldos, a estar anunciando, hablando, ¿no? Como hemos leído del capítulo 19, la parte final. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y dice: mayormente a nuestros hermanos, a los que están perdidos, y mayormente a los de la familia de la fe, a todos aquellos pródigos. Oremos, hermanos. El Señor los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, que es para ti. Y entre tus brazos hoy quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, que es para ti. Y entre tus brazos hoy quiero saber cuánto me amas. Reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí, soberano, reina en mí, cautiva mi corazón. Venga tu reino a mí, haz tu voluntad
cautiva mi corazón.